Continuamos en cuenta regresiva, como veíamos en el informe antes del corte comercial. Todos los últimos mandatarios que han tenido el Perú se han visto involucrados de alguna manera en casos de lavado de activos. Tenemos en el estudio al doctor Víctor Hugo Quijada, con él conversaremos sobre la coyuntura. La pregunta con la que me gustaría empezar esta entrevista es, ¿qué tipo de políticos está cosechando el país? Bueno, Johanna, te reitero el agradecimiento por esta oportunidad y conforme a lo que tú estás indicando, es lamentable la situación que el Perú vive en estos tiempos, sobre todo desde el año pasado, ¿no? A raíz del tema del abajato, ¿no? Donde nuestra clase política se ha visto totalmente desprestigiada. Pero de alguna manera tampoco es una novedad, ¿no? Porque si es que uno revisa toda la etapa republicana de nuestro país, básicamente nuestra clase política ha estado siempre inmersa en escándalos de corrupción, solamente que ahora en la actualidad es más evidente porque acuérdate que tenemos las redes sociales, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado y ya no es tan fácil, digamos, pasar por alto casos de corrupción gigantes parecidos al abajato, por ejemplo, como el contrato Dreyfus, o por ejemplo, en el tiempo del Guano y de Salitre, o los ferrocarriles, por ejemplo, en tiempos del gobierno de Balta. En la actualidad, lo que hemos visto es de que los intereses económicos es lo que prima más, y que más allá de los cargos que se ocupan, porque esto es un problema de los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y en los tres niveles de gobierno, es un problema transversal, ¿no? Y donde podemos ver es de que existen poderes fácticos, económicos básicamente, que son quienes de alguna manera compran a los candidatos y después autoridades, en algunos casos, como el caso de Odebrecht, por ejemplo, donde, digamos, el origen de la corrupción en todos los temas justo de contratación pública, porque generalmente las coimas se dan por procesos de licitación, de obras, todo esto se origina en el momento del financiamiento de las campañas, ¿no? Y es ahí donde ellos, de una manera como se ha estado viendo, por ejemplo, en el caso de Keiko, en el caso de Humala, en el caso de Toledo, ¿no? De Villarán, donde hay, de alguna manera, entrega de dinero de estas empresas brasileñas para financiar campañas, ¿no? Y es ahí donde es el origen de la corrupción, ¿no? En el financiamiento de los partidos. Estaba revisando algunas entrevistas y nosotros tenemos un plan nacional, digamos, contra el crimen organizado, porque el Estado se ha enfocado en, digamos, porque eso es lo que ahorita hace unos años nos aquejaba, hasta ahora también, pero digamos que no estábamos tan enfocados en lavado de activos ahora. Deberíamos empezar a revisar o a crear un plan nacional contra el lavado de activos. Mira, Yora, la verdad es de que en nuestro país existe mucha letra muerta. Tenemos un montón de leyes, ordenanzas a nivel regional, a nivel local, instrumentos de gestión, como tú lo has mencionado, el plan, tenemos un plan bicentenario, un plan anticorrupción, un plan de la lucha contra la violencia, de la violencia contra la mujer. Tenemos un montón de instrumentos de gestión pública que en verdad poco o nada hacen por cumplir. Es más, tenemos un acuerdo nacional, por ejemplo, que ahorita se necesitaría para todos estos problemas de este caos político que hay, para de alguna manera llegar a una concertación, porque más pareciera que hubiera una lucha entre ejecutivo y legislativo que no tiene cuándo acabar, ¿no? Y si es que es cierto que de repente nosotros tenemos una ley especial de la lucha contra el lavado de activos, ¿no? Yo creo que de alguna manera crear un instrumento de gestión adicional a cuando ya existe una ley, tenemos juzgados que se encargan específicamente del tema del lavado de activos, tenemos fiscalías que se encargan de ello, yo creo que de alguna manera sería redundante, ¿no? Porque lo que en verdad se necesita en nuestro país es aplicar la norma, ¿no? Mario, por ejemplo, el doctor Castillo Freire siempre, por ejemplo, menciona la única ley que falta en el Perú es una ley que diga aplíquese la ley, es una ley que diga que mande a ordenar que se aplique la ley, porque en verdad lo que vemos en el día a día, desde que una persona, un conductor se pasa una luz roja, hasta cuando un funcionario como un presidente de la República o expresidente ha recibido dinero, coima, lo que vemos es que hay una aplicación
en todas sus instancias de la ley, ¿no? Entonces, yo creo que redundar en otro instrumento de gestión, porque si bien es cierto, incluso nosotros tenemos un sistema de planificación que es dirigido por el CEPLAN. El Estado peruano tiene sistemas de gestión pública, entre ellos uno de ellos es el de planificación. Y si bien es cierto, el Estado peruano se ha caracterizado porque no planificamos en general, no planificamos, entonces, bueno, esta entidad pública es una de las menos conocidas y de que menos presupuesto recibe, y yo creo que más letra, yo creo que sería redundante, ¿no? Ok, ahora vamos a cambiar un poco de tema, y es que la prisión de Keiko Fujimori nos ha tenido todos los días viendo audiencia tras audiencia. ¿Estamos viviendo acaso el fin de los Fujimori? ¿El fin de la vida política de los Fujimori? Mira, en política no existen muertos, no existen ni casualidades y no existen cadáveres políticos. Tenemos el caso en la actualidad de Alan García, incluso se escapó del Perú y llegó a ser presidente por segunda vez. Tenemos el caso del mismo Sendero Luminoso, que se supone ser un grupo terrorista, no debería tener ninguna opción política, y lo vemos con el Movadef, lo vemos con otras entidades infiltradas en muchas entidades del Estado, por ejemplo, entre ellos el Ministerio de Educación, Lugel. En el Perú no existen para mí cadáveres políticos. Lo que sí se ve en la actualidad es que hay un desgaste generalizado de fuerza popular. La política es como el fútbol, ¿ya? Entras por bueno y te sacan por malo. Entonces, si bien es cierto, ellos se ingresaron hasta hace más de 2 meses, Keiko Fujimori estaba arriba en las encuestas, incluso como bueno, la mujer o la persona que más poder tiene en el Perú, ahora se encuentra con el mayor grado de impopularidad. No significa de que no tenga opciones al 2021, porque acuérdate que en la Constitución establece que todos somos inocentes mientras que no se pruebe lo contrario. Y además, si bien es cierto, hay todo un juicio mediático, ¿no?, dirigido por la cuestionable fiscalía del señor Domingo Pérez, porque tampoco, para mí, si queremos hablar coloquialmente, la Santa Paloma, porque acuérdate que él archivó el caso Madre Mía de Humala y él archivó el caso de Vizcarra, del Moqueguazo, ¿no? Y su esposa trabaja desde el gobierno de Humala, Kuczynski y en la actualidad. O sea, ahí hay algo extraño, ¿no? No se puede decir que él es total, no, yo dudo de su imparcialidad, salvo, por ejemplo, salvo del caso sí a Concesión Carhuancho, porque en nuestro sistema acusatorio nuevo del proceso penal, lo que se establece es de que es el fiscal quien hace el pedido, es el juez resuelve lo que Domingo Pérez, Concesión Carhuancho resuelve lo que Domingo Pérez pidió, ¿no? Y Concesión Carhuancho es, bueno, en general los jueces es bien difícil que contradigan lo que el fiscal pide. Lo que sí puedo ver es que hay todo un juicio más para la pantalla y para la cámara que para la ley, lo cual me preocupa porque yo como abogado es triste ver que temas que deben ser netamente legales terminen acabando en temas mediáticos, de titulares, politizar. Igual pasó con el caso Humala, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, más es para la Cámara que para la ley. Entonces, aquí, bueno, aún falta, si bien es cierto, le han dado la detención preventiva a ella, y bueno, en estos días que vienen a los demás 11 que están implicados en este tema de crimen organizado y lavado de activos, lo que yo puedo ver es de que esperemos qué es lo que va a pasar en el juicio, y ahí se verá, ¿no?, si es que son sentenciados, bueno, pues será porque se llega a comprobar la acción delictiva, y si no, va a servir para que se victimice y puede ser un trampolín, ¿no? Acuérdate que Alan García regresó cuando prescribió sus delitos, estuvo prácticamente exiliado, si queremos llamar así, en Francia, en Europa, y volvió cuando su caso prescribió, ¿no? En este caso no puede prescribir, pero para mí, por ejemplo, si analizamos netamente el tema legal, dudo mucho del aspecto del tipo penal, porque una cosa es lavar activos. O sea, yo no soy fujimorista, ¿eh?, pero yo pienso que hay que hablar las cosas con claridad y de manera objetiva. Una cosa es lavar activos y otra cosa es evadir el impuesto, ¿no? Y lo que yo veo ahí es que de alguna manera de repente han utilizado ese dinero para invertir en la campaña. Y acuérdate que ellos no han sido funcionarios, o sea, no han llegado al poder. Y tampoco había una ley, ni existe hasta ahora, bueno, hay un reglamento, pero en ese entonces no había una ley que regulaba el tema del financiamiento político. Entonces no podríamos decir si es debido o indebido ese aporte, ¿no? Lo que sí se ha visto es de que han escondido ese dinero, posiblemente para evadir el pago del impuesto a la renta, el IGB, no sé, ¿no? Porque acuérdate que no podíamos hablar de corrupción como sí fue en el caso Humala, porque ahí ese dinero se sabe que es producto de la coima del caso del gasoducto, ¿no? Y así podemos ver igual en el caso de, por ejemplo, de
que me sorprende del APRA, por ejemplo, de que se ha dicho de que hay $8 millones en la coima del tren eléctrico y de alguna manera, por ejemplo, en el informe tú en ese momento se veía el tema pusiste una nota sobre el tema de la Comisión Lavajato, de que de alguna manera no lo hayan acusado él, ¿no? Cuando se entiende de que ellos siguieron al poder y se supone que ese dinero es una coima, ¿no? Sin embargo, nos llama, o bueno, a la mayoría de los peruanos nos llama poderosamente la atención que supuestamente con coctelitos y cosas pequeñas se ha amasado una gran fortuna, porque la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 fue ostentosa. Que no haya llegado al poder, bueno, eso es otra cosa, pero sin embargo también eso es lo que a la mayoría de gente yo considero que le ha llamado la atención, y es por eso que le están haciendo tantas zurras a José Domingo Pérez, porque de alguna manera sienten que él los está representando y él está poniendo el parche a la corrupción, por decirlo de alguna forma. Yo no pienso que sea así, Joana, porque mira, para mí existe en el Perú, bueno, siempre yo hablo de los poderes fácticos, que son las personas, los grupos económicos que están detrás. Yo pienso que para nosotros analizar el tema tenemos que salirnos de apasionamientos políticos, y yo sé que, bueno, el fujimorismo fue una dictadura y que tiene casos graves de corrupción en su primera y su segunda gestión, que hasta ahora, bueno, el señor está pagando en la cárcel ahora, ¿no? Para que se hable de corrupción, tiene que haber sido funcionario, y ella no, ni ella, ni ninguno de los de su cúpula, ni su llamado CEN, en el Consejo Ejecutivo Nacional, ha llegado a ser funcionario. O sea, no se puede hablar de corrupción. O sea, una cosa es la discusión política y otra es el tema legal. Por eso que cuando estos temas legales se politizan, viene todo este sesgo, este juicio, estas apreciaciones de alguna manera subjetivas, que, digamos, en vez de discutir, en vez que sea una discusión de abogados, es discusión de la calle, de la gente. Si bien es cierto, es una lideresa y hasta hace no mucho era una de las fuerzas políticas más importantes, que ahora ya no tienen ni de fuerza ni de popular nada. Lo que yo puedo ver aquí es de que existen grupos de interés básicamente manejada por la izquierda, que manejan medios y bueno, no voy a mencionar cuáles, pero hay canales y medios de distintos colores, ¿no? Entonces lo que yo puedo ver es que acá cada uno jala agua para su molino, y que así como se le critica o se le criticó mucho Humala y también prácticamente era el culpable, y bueno, ahora está ocurriendo con Fuerza Popular. Pero acuérdate que lo que se busca en el fondo es salir de este tema de discusiones políticas, ir al ámbito de digamos, de las discusiones y solución de problemas reales de nuestro país, y que se mida a todos con la misma vara, ¿no? Porque así como hoy día le tocó a Fuerza Popular, esperemos que a Villagrán le toque, esperemos que a Lapra le toque, esperemos que Toledo vuelva, ¿no? Porque no se trata, de repente ahorita de alguna manera están pagando por los pecados que han cometido, ¿no? Pero esperemos que a todos sea por igual, ¿no? Porque acuérdate que el caso de Lavajato, inclusive si tú puedes revisar IDL, bueno, se le cuestiona mucho a IDL con un vínculo con unos grupos de poder extranjeros y que tiene financiamiento de unas personas que siempre están, que conspiran acá en el Perú. Pero, por ejemplo, ahí puedes encontrar información importante de cómo Lavajato, bueno, en general, bueno, Odebrecht, mejor dicho, ¿no? Ha estado en el Perú desde los 90, desde las primeras privatizaciones que hizo Fujimori. Inclusive, Odebrecht ganó más contratos en el tiempo del primer y segundo gobierno de Fujimori que los que ganó hoy, ¿no? Entonces, aquí hay muchos temas que se tienen que saber, que se tienen que informar, y bueno, pues yo agradezco la oportunidad de la universidad y de tu facultad de que se puedan discutir estos temas que son muy importantes, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que deben estar informados. Claro que sí. Tenemos una pregunta a través de Facebook. Ángel Torres nos pregunta, ¿qué pasará con Keiko después de cumplir la sentencia? Entiendo que, ¿qué pasará de acuerdo a la política? ¿Continuará? ¿Qué opina usted? Bueno, en primer lugar, no se le ha sentenciado, ¿no? En nuestro nuevo sistema acusatorio penal que tenemos, lo que estamos en la etapa intermedia. Es decir, lo que se ha hecho es darle detención preventiva para que el fiscal en 36 meses pueda investigar y realizar la acusación fiscal previo al juicio. No hay una sentencia, lo que se ha emitido es un auto de detención preventiva, porque se supone que existe peligro procesal y sobre todo en poner obstáculos a la justicia por el tema de los chats, por el tema de los testigos protegidos, entre otros. Entonces aquí, bueno, saliendo del ámbito político y yendo al ámbito netamente legal,
Acuérdate que existen ya dos pronunciamientos respecto a la detención preventiva, que es la casación de Moquegua y, la resolución del Tribunal Constitucional, un habeas corpus, que lo ganó Humala, ¿no? Entonces ya existen parámetros legales y yo no tengo la menor duda, desde el punto de vista legal, no hablando temas de política, con la apelación, tranquilamente la sala posiblemente esté revocándole la detención preventiva y ella y los 11 que están ahí lleven su juicio en libertad, porque acuérdate que la detención debe ser la última ratio y no hay necesidad, si a ti te van a sentenciar, no hay necesidad de que haya un minijuicio previo, como ha ocurrido acá, y que estés privado de tu libertad, ¿no? Yo pienso que tranquilamente cualquiera de ellos ha podido seguir su juicio en libertad, así como Mala, así como Nadine Heredia, en el cual yo no dudo de que esto se revoque o bien en la sala, no en la segunda instancia, que han apelado, creo que ayer, si no me equivoco, presentaron su apelación, la abogada Loza, o a través de un habeas corpus, que seguramente van a esperar el resultado, o estos días se interpondrán, ¿no? Y inclusive no va a haber necesidad de que de repente llegue al Tribunal Constitucional, porque ya el Tribunal Constitucional se pronunció una vez, de repente en primera o en segunda instancia la están ganando, ¿no? Por ahí yo veo que de repente, de repente para verano del próximo año deberían estar en libertad, ¿no? Y acuérdate, para terminar, esto va a ser un boomerang, ¿no? Porque se van a victimizar, ¿no? Y al final van a terminar, o sea, en verdad, en vez de hacerle un daño, le están haciendo un favor, ¿no? Bueno, entonces podría ser que postule. No me queda la menor duda que a los 2021 tiene, bueno, como establece la Constitución, mientras que seas mayor de 35 años y tengas, bueno, el único requisito es ese, ¿no? Solamente tener más de 35 años y tener, bueno, todos tus derechos civiles aptos, y si es que ella está en libertad, puede postular, ¿no? Bien, Eric Alcántara pregunta, ¿cree usted que Mark Vito, el esposo de Keiko Fujimori, está involucrado en el caso de corrupción también? Vuelvo a reiterar, no es un caso de corrupción, es un caso de lavado de activos y de crimen organizado. Corrupción solamente cometen aquellos que han sido funcionarios, o sea, bueno, una autoridad política o una autoridad, o sea, un congresista, un presidente, un alcalde, y ellos nunca han ejercido cargos públicos, ¿no? O bueno, o funcionarios que entren por un concurso público, o sean funcionarios de confianza, asesores, etcétera, ¿no? O gerentes, no sé. Pero Lo que sí se ha dado es que lo han incorporado a Mark Vito, que es el esposo de Keiko. El día de ayer, si no me equivoco, han empezado a investigarlo por tema de lavado de activos, ¿no? Y que también parece que él hubiera estado implicado en esta red, ¿no? En esta red de lavado, y que de repente lo están incorporando al juicio, ¿no? Si se llega a comprobar su responsabilidad, ¿no? Esperemos, lo que yo busco, lo que se debe buscar es que los magistrados, el fiscal, el juez, actúen con probidad y actúen con imparcialidad, porque si nosotros vamos a tener jueces recusados, como Concepción Carhuancho, fiscales de lo cual se duda su imparcialidad y, como ya te mencioné, hay vínculos extraños con el Ejecutivo, de repente deberían llevar estos casos personajes que de alguna manera estén más intachables o que estén más limpios en su trayectoria, ¿no? Porque si no se duda, pues, y más pareciera que fuera una lucha de, o sea, dividir al Perú y sea izquierda versus derecha prácticamente, ¿no? Que es lo que se está viendo, ¿no? Los caviares contra los derecha bruta y achorada, como dicen, ¿no? bien, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias por su presencia. Ha sido el doctor Víctor Hugo Quijada. Lo esperamos en una próxima edición. Ahora es momento de volver a una pausa comercial. Regresamos para hablar del fenómeno de las redes sociales, los famosos memes, con una invitada especial. Gracias, Joana.